Buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos. Les guarde. ¿Cómo están? Qué bueno, aquí estamos. De- sí, hermano. Después de un mes con la pierna para arriba allí, reposando, aquí estamos. Todavía no estamos al 100, hermano, pero gracias al Señor. Era domingo por la mañana y la iglesia estaba llena. El murmullo de la congregación se apagó cuando un joven predicador se levantó de su asiento, caminó hacia el púlpito con paso firme, la cabeza en alto y una sonrisa muy segura. Había preparado su sermón durante toda la semana, convencido de que sería un discurso memorable. Se sentía muy listo para impresionar. Subió los escalones hacia el púlpito como quien asciende a un trono. Miró a la congregación con confianza, abrió su Biblia y entonces algo cambió. Las palabras que él había ensayado tanto no fluían. Las ideas se enredaban en su cabeza, su voz temblaba. El mensaje que en su mente era poderoso se volvió confuso y débil. Los rostros frente a él mostraban más compasión que admiración. Al terminar, bajó el púlpito con los hombros caídos, la mirada clavada en el suelo. Su orgullo se había desvanecido y en su lugar quedaba una profunda tristeza. Mientras caminaba hacia su asiento, una hermana ancianita de pelo plateado y ojos sabios lo detuvo con una sonrisa serena y le puso la mano en el brazo y le dijo con dulzura: hijo, si hubieras subido al púlpito como estás bajando ahora, habrías bajado como subiste. El joven se quedó en silencio. Aquella frase sencilla pero profunda le atravesó el alma. Entendió que el poder de un sermón no está en la elocuencia ni en el aplauso, sino en la humildad con la que se entrega. Desde ese día, cada vez que subía al púlpito, lo hacía con el corazón rendido, humillado, sabiendo que el verdadero mensaje no viene del hombre, sino de Dios. Esta anécdota invita a una reflexión profunda y es justo lo que vamos a estudiar hoy en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Qué reflejamos? ¿Arrogancia o humildad? Vayamos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 18, y leamos la porción que está del versículo 9 al 14. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
De las virtudes que los seres humanos deberíamos mostrarnos los unos a los otros, creo que una de las más precisas es la virtud de la humildad. Cuán difícil nos resulta, porque todos los seres humanos batallamos con el orgullo, en mayor o menor grado, todos batallamos con el orgullo. A veces el orgullo es muy sutil, pero es orgullo al final. Cuán difícil nos resulta tratar con una persona altiva, que sea pedante o soberbia, y cuán fácil nos resulta tratar con una persona mansa, humilde y poco conflictiva. Sin embargo, podríamos mostrarnos humildes y amables hacia las personas, pero ser orgullosos y soberbios para con Dios. Pudiera ser que nosotros públicamente pareciera que damos la imagen, la impresión de humildad, de mansedumbre, de docilidad, pero ser orgullosos y soberbios para con Dios. En tal caso, esa humildad que mostramos no es más que otra forma de llamar la atención, de ser aprobados por otros. Por lo cual, en esencia, sigue siendo una manifestación de orgullo. El texto que nosotros tenemos hoy como base para la enseñanza que vamos a estudiar habla justamente de eso, de la humildad para con Dios, de la humildad para con Dios. Es la que Él desea, la que el Señor desea encontrar en sus hijos. Y el Señor lo contrasta en esta parábola, en esta comparativa, con el peligroso orgullo religioso. El orgullo religioso. Y esta parábola nos describe un conflicto social. No, realmente eso no es lo que enfoca, sino la forma o la actitud con la que dos pecadores se acercan a Dios. El Señor pone el ejemplo de dos pecadores que se acercan a Él, que van a orar. Y el Señor de manera magistral expone lo que, a mi parecer, mientras estudiaba este pasaje, creo que es uno de los peores orgullos, el orgullo religioso, el orgullo espiritual. Yo tengo 3 principios para compartir en esta mañana. El primero, el peligro del orgullo religioso y la oración del fariseo. El peligro del orgullo religioso y la oración del fariseo. Y dice el versículo 9 precisamente, Jesús se refirió esta parábola, unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Así empieza el episodio o la escena. El fariseo no se acerca al templo porque esté necesitado de Dios. Realmente esa no era su motivación. O que él quería confesar sus pecados. No. Él se acerca al templo para orar a sí mismo, porque el texto dice que él oraba consigo mismo. Esa oración era con él, no para Dios. Para sentirse bien consigo mismo y para recordarse a sí mismo él cuán piadoso él era. Eso era lo que estaba pasando allí. Y nos muestra esto, que el orgullo, este tipo de orgullo, se gloría en su propia justicia y en su propia moralidad. Hay gente que se cree tan justo y tan moral que está en un pedestal en el que de allí señala a los demás son unos pecadores. Cuando la misma escritura nos dice que todos pecamos. El fariseo que se cree justo se acerca al templo con una confianza propia. Su oración es una declaración de su alto rendimiento y desempeño espiritual. Él estaba haciendo gala allí de lo que él hacía. Y él dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Este hombre no glorifica a Dios,
No, Él no da la gloria a Dios por su bondad, por su misericordia, sino que Él se glorifica a sí mismo en su propia moralidad, según su estándar. Y por eso digo que este es el colmo del orgullo religioso. ¿Por qué una persona actúa así? Es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué alguien actúa así? ¿Por qué hace eso? Y siendo un fariseo, porque justamente Jesús toma un personaje, un fariseo que era alguien conocedor de la ley, de la Torá, que no ignoraba lo que Dios dice en su palabra. Primero tenía una visión limitada del pecado para él. Para él solo había pecado cuando había adulterio, estafa, injusticia, lo que algunos llamamos los pecados escandalosos. Él no podía mirar su falta de amor, su falta de compasión, la envidia, el egoísmo, los malos pensamientos y su propio orgullo religioso. Porque para Dios es pecado tanto como robarse una aguja como robarse $1.000.000. Para Dios no hay niveles de pecado. Ahora, que los pecados tienen diferentes consecuencias, sí, es verdad. No es lo mismo que usted se robe una aguja o que usted vaya y asesine a alguien. Tiene diferentes consecuencias. La negación de la verdad, porque Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, al Señor, y su palabra no está en nosotros. Qué problema, ¿verdad? Imagínese usted que a lo mejor no se lo dice de frente a Dios, pero con su perspectiva acerca del pecado, usted le está diciendo a Dios que es mentiroso. Y nosotros lo sabemos, los pastores, cuando queremos ayudar en el proceso de restauración a la gente, sabemos que el problema en sí mismo no es el pecado, porque nadie, como el caso de la mujer adúltera, estaría apto para tirar la piedra. Nadie. Todos estaríamos delante de Dios. El único que pudiera lanzar una piedra es el Señor y el Señor no lo hace. Entonces el problema en sí mismo no es el pecado cometido, sino tu actitud frente al pecado. O sea, el negar el pecado. Y por eso nosotros cuando comenzamos el proceso de restauración, que abarca por lo menos unas 6 fases, lo primero es el arrepentimiento cabal. Si la persona no logra arrepentirse cabalmente y ponerle nombre y apellido a su pecado, esa persona no se va a restaurar. Esa persona no se va a restaurar, hermano. Haga lo que haga, hasta que no dice: sí, yo he pecado. ¿Qué hizo el rey David cuando Natán le puso aquella parábola? Que cuando Natán le dijo: bueno, ese eres tú, él no argumentó más nada. ¿Qué dijo él? He pecado contra Jehová. Entonces, es importante esta perspectiva nuestra acerca del pecado. Y sobre todo de los pecados que no son escandalosos, hermano. Que nosotros a veces los maquillamos, los solapamos. Creemos y argumentamos cosas, pero al final terminamos rompiendo los principios de la palabra de Dios cuando nos salimos de allí, de esa vía. El fariseo estaba muy orgulloso de que no era como los otros hombres que son pecadores. Ese era su problema, el problema de orgullo espiritual. Lo peor del orgullo espiritual es que se constituye en un atentado contra Dios y su gracia revelada en Cristo. El orgulloso religioso le dice a Dios de manera indirecta: yo soy suficientemente bueno y fuerte para hacer tu voluntad sin tener que acudir a Cristo y a su obra en la cruz. Eso es una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Y la única manera que nosotros perseveramos como santos del Señor es por la gracia y la fuerza que nos da el Señor para poder mantenernos y un día poder ser levantados por Él y estar con Él para siempre. Pero nadie puede decir que vive su vida cristiana, que puede resistir contra el pecado, que puede vivir una vida cristiana que agrada a Dios por su propia fuerza. No.
Eso es imposible. Es la gracia del Señor la que, si usted ve algo bueno en un cristiano, eso es Dios. Es Dios. Es Dios que lo ha sustentado. El orgullo se gloría en las prácticas, el orgullo religioso se gloría en las prácticas piadosas externas. Después de él gloriarse en su moralidad, el fariseo pasa a gloriarse en la cantidad de disciplinas espirituales que practica. Él dice, yo ayuno 2 veces por semana. Los fariseos usualmente ayunaban una vez al año. Él era el más de los más, él ayunaba 2 veces por semana. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que hago, porque en ese tiempo de la ley se levantaba el diezmo, o se recogía diezmo, dice el versículo 12. Y él estaba, según su criterio, por encima del estándar. Él mostraba con su discurso, yo estoy por encima del estándar. Y aquí vemos al menos 3 cosas. Primero, que tenía una motivación errada. Su motivación era tan mala que, a pesar de hacer algo bueno, esas disciplinas piadosas que en sí mismas son buenas, deben ser el resultado de un cristiano, pero no eran para Dios. Su enfoque no era Dios, sino su propia vanagloria, su motivación, la manera con que él lo hacía. Hay un escritor cristiano, E.M. Bound, él hace un comentario sobre la parábola del fariseo y el publicano, y él dice esto refiriéndose del fariseo. Dios escucha sus palabras solo para condenarlo. Un frío de muerte ha salido de esos labios formales de oración. Imagínense usted. Y él tenía lo que algunos llaman el engaño de la aceptación propia. Hoy en día nosotros pudiéramos gloriarnos en otras cosas, tal vez en nuestro entendimiento teológico. Pensar que nosotros tenemos, no, yo soy teólogo, conozco tal cosa, me preparé, he hecho esto, he hecho aquello. Podemos gloriarnos en que tal vez usamos bien el texto para predicar, en que oramos mucho. Hay gente que cree que las cosas ocurren porque ellos oran mucho. Nosotros tenemos que orar, perseverar en la oración, pero las cosas no ocurren porque nosotros oramos. Ocurren por la voluntad de Dios. Finalmente nosotros oramos y Dios va a hacer su voluntad. Porque si no sería torcerle el brazo a Dios. Es un engaño de aceptación propia. Pensar que porque leemos la Biblia diariamente, que es una disciplina que tenemos que cumplir, nosotros estamos por encima del estándar. Hermano, el peligro o la línea delgada aquí está en hacer estas cosas para sentir que yo con eso estoy conectado con Dios, o que Dios, el Padre, está alegre conmigo por mi rendimiento. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que nos hace sentirnos confiados ante Dios? ¿Cuál es la base de nuestra confianza? ¿Será que hemos andado bien esta semana? ¿O el hecho de que Cristo nos ha justificado más bien por la gracia y por medio de la fe? Es por eso. Lo que a nosotros nos hace estar bien es saber que hemos sido justificados por la gracia y mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nosotros invocamos Padre, el Padre no nos ve a nosotros directamente, sino que nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Porque si el Padre nos mirara directamente, quedaríamos fulminados, literalmente. Es su gracia la que nos sustenta. No hay nada que nosotros podamos hacer tan bueno que pueda ser la base de que nos sintamos justificados delante del Señor. No hay nada. Hermano, y esta actitud del fariseo es claramente en la Biblia confrontada. Cuando usted aplica la ley de las menciones para interpretar un pasaje como este,
usted se va a encontrar que en la Escritura esta es una de las cosas que Dios más detesta: el orgullo. El resultado de ese orgullo es que Dios resiste al soberbio. Dios resiste al orgullo. Imagínese usted como que Dios extendiera su mano y la pusiera sobre la persona orgullosa. Imagínese usted esa figura. Entonces, el fariseo, en vez de salir de ese tiempo de oración perdonado y reconciliado con Dios, terminó con un estado peor con el que él llegó. Salió peor de allí. Porque vea el veredicto de Jesucristo según esta parábola. Os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no. Porque todo el que se ensalza será humillado. Y el que se humilla, imagínese usted tener a Dios de enemigo. Imagínese usted tener a Dios resistiéndole, la oposición de Dios. Es lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios. Es decir, que se opone, que Dios se opone, que Dios es hostil para el orgulloso. Imagínense Dios tratando con el orgulloso. Lo resiste y es hostil con la persona que es orgullosa. Dios mismo se va a asegurar de que el soberbio termine humillado, hermano. Por eso cuando usted ve a alguien que actúa injustamente, que actúa con soberbia, usted no necesita ni orar para que Dios haga justicia. Señor, haz justicia. No, ya esa persona va a acarrear el juicio de Dios. Jesús dijo cosas tan fuertes porque el Señor no está de acuerdo con la injusticia. Él mismo fue el que dijo por allá: más vale que se pongan una piedra de molino en el cuello y que se lancen al mar. Dios no se le escapa nada, hermano. El Dios es justo, hermano. Él se va a asegurar de que el soberbio termine humillado. Hermano, Dios nos guarde. Nadie debería querer tener a Dios en su contra. Dios nos guarde. Segundo, la humildad justificadora, la oración del publicano. Jesús escoge la figura odiosa y repulsiva del publicano para ilustrar la correcta actitud. La conclusión es clara: Dios está interesado en un corazón humillado y contrito. Si esto es lo único que usted se lleva en esta mañana, estamos hechos. Este es el centro del mensaje en esta mañana. Dios está interesado en un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Más que un armazón de apariencia de piedad religiosa. Dios no está interesado en eso, hermano. ¿Por qué? Lo vemos en la actitud del publicano. La humildad reconoce su propia indignidad. El recaudador de impuestos se quedó a cierta distancia, dice el pasaje. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, dice el versículo 13. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Él tenía ese sentido de indignidad. Él no se consideraba digno de estar en el mismo lugar que los demás, ni siquiera de alzar los ojos a la presencia de Dios. Él sabía que no había méritos que pudiera presentar ante Dios. Por eso nosotros cuando decimos Padre en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es Padre por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que tu Hijo hizo allá en la cruz, que entregó su vida, derramó su sangre para limpiar los pecados de la humanidad. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos Padre en el nombre de Jesús. No había mérito que pudiera presentar el publicano, el recaudador de impuestos. Y hermano,
Es importante recordar este llamamiento. Nosotros debemos procurar intencionalmente tener presente este sentido de indignidad que Pablo bien nos lo recuerda. Y Pablo era un doctor de la ley, un hombre preparado. Él dijo allá en 1 Corintios 1, 26 al 28, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conformes a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, lo vil y lo despreciado del mundo. Y lo hizo para avergonzar a los sabios. Por eso yo siempre pienso, cuando veo casos de casos, solo la misericordia de Dios, porque si Dios pudo hacerlo con el apóstol Pablo, que era un asesino de cristianos, pudo hacerlo con aquel ladrón al lado del Señor en la cruz, Él lo puede hacer con quien quiera. Dios puede salvar. Recordemos esto, hermano. La humildad se cultiva meditando de dónde Dios nos sacó y lo que aún somos. Eso fue lo que le dijo el Señor a David. Le dijo, acuérdate de donde yo te saqué. Acuérdate que te saqué ya detrás de las paridas, de allá, del rebaño. A veces se nos olvida cómo Dios, donde nos montamos en ese pedestal religioso y vemos a los demás como los pecadores, no me voy a juntar con esos mundanos, no. Esa no debe ser la actitud. Solo la sangre de Cristo. No importa cuán bien caminemos, nunca seremos dignos realmente de su atención por nuestro desempeño, sino por esa sangre preciosa, por esa gracia del Señor, hermano. La victoria que Cristo ganó en la cruz, la conquistó para nosotros, esa comunión, esa paz que tenemos con Dios, por su gracia y por esa sangre derramada en la cruz. Cuando alguien verdaderamente es humilde, la humildad exhibe una clara conciencia de su pecaminosidad. El publicano dice que ¿qué hacía? Se golpeaba el pecho, ¿verdad? Era una manera en ese momento de manifestar dolor, arrepentimiento. ¿Sí? Después la Iglesia Católica en su rito adoptó eso, pero el sentido que tiene el texto es el de reconocer, hermano. Por eso decía que cuando comienza un proceso de restauración, comienza con eso, con el reconocimiento cabal. ¿Qué es cabal? Completo, hermano. Total. Eso es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Yo he visto hasta pastores que han caído y los hemos querido ayudar. Ha sido difícil que reconozcan cabalmente su pecado. Eso es contadito, hermano. Que Dios nos ayude. Pero también he visto gente que se ha restaurado, que ha pasado el proceso de restauración y le ha puesto nombre y apellido a su. Ha dicho, sí, yo hice lo malo. No es necesario hacerlo, pero cuando alguien lo hace no es necesario, depende de la gravedad del pecado. Si el pecado tiene implicaciones públicas, evidentemente debería tener una repercusión de restauración pública también. Pero la misma Escritura trata de resguardar los procesos de restauración dentro de un círculo más pequeño. Pero si el pecado tiene implicaciones públicas y dañó a muchos, entonces la restauración tiene que tener implicaciones públicas también. Y ahí es donde uno tiene que tener el guáramo también, que si uno cometió eso, tiene que también afrontarlo. Tiene que afrontarlo, porque las ideas tienen consecuencias. Que el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, el Señor, todo eso. Pero las consecuencias hay que afrontarlas.
Esto es duro porque todos batallamos con eso. Y la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros cuando vamos a atender a alguien en restauración, los primeros tiempos, cuando nosotros comenzamos la restauración de esta iglesia, hace 15 años, estábamos mal. Yo me recuerdo que cuando yo iba a entrevistar un caso de restauración, yo ponía la página donde iba a tomar mis notas, ponía arriba Gálatas 6:2, el texto, y colocaba, considérate a ti mismo, y ponía en el otro lado humildad y mansedumbre, para que mientras yo hablaba con el hermano, no se me olvidara. Porque lo menos que yo esperaba era que la manera con la que yo lo estaba tratando a él fuera la manera que un día me trataran a mí si yo también caía. Porque un día usted puede estar de aquí, pero el otro día también puede estar de este lado. Y usted no esperaría menos para ser restaurado. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Pero la humildad exhibe una clara conciencia de su pecaminosidad. El publicano se golpeaba el pecho de dolor y de vergüenza, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Es lo que dice el versículo 13. Él tenía una identificación radical. El texto original dice, sé propicio a mí el pecador, como si él fuera solamente el pecador. Hermano, la humildad florece en el suelo de un verdadero sentido propio de pecaminosidad y pequeñez. Allí es donde realmente florece la humildad, en el reconocerlo. Yo cité ya el ejemplo de David, pero con el episodio cuando Natán lo confrontó, de allí se deriva el Salmo 51. Y mire que David, dice la Escritura, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a pesar de su falla, era un hombre de corazón humilde y contrito. Verá lo que dice el Salmo 51:4. Él reconoce y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Cuando reconocemos nuestros pecados, Dios es reivindicado como justo. Imagínese usted, cuando nosotros asumimos nuestro pecado, Dios es reivindicado y reconocido como justo. Y si no lo hacemos, estamos haciendo lo que dice el texto que leímos en Primera de Juan. Estamos diciendo que Dios es mentiroso. ¿Qué problema? ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando él pensó, dice, y volvió en sí mismo, cuando él pensó que iba a regresar? A mí me gusta esa parábola que ya se predicó. Él pensó, la verdadera actitud de alguien que quiere ser restaurado. La verdadera actitud de alguien que quiere ser restaurado. Él cuando regresó, él dijo, yo iré a la casa de mi padre y me voy a hacer como uno de los jornaleros. Es una actitud de humildad. Él no dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre a asumir mi puesto de hijo, porque yo soy, total, ese es mi papá. Él dijo eso. Él dijo, yo voy a regresar como un jornalero. Entonces, insisto, en los procesos de restauración, cuando nosotros comenzamos a atender a la gente y la gente comienza a poner condiciones, nosotros por dentro decimos, esto va por mal camino. Esto va por mal camino. Porque el que va a ser restaurado no pone las condiciones. Se abandona en las manos del Señor y de quien lo va a ayudar. Y dice, ayúdenme. Pero no va a decir, no, hermano, bueno, usted me va a atender hacia asado. Bueno, sí, yo pequé, pero usted me va a atender hacia asado. Yo no acepto esto, no acepto aquello, no acepto esto. Eso no va. Él dijo, yo regresaré y me haré como uno de los jornaleros. Él lo tenía claro y es lo que estamos viendo acá. Dios es reivindicado. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando conversó con su papá? ¿Qué fue lo primero que dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo, o sea, contra el Padre, contra Dios y contra ti. Ahí está la verdad.
Cuidado, hermano, no confundamos las cosas. La humildad no nos justifica. Eso no es el mensaje que yo quiero dar en esta mañana. El reconocimiento de su pecado y de su indignidad no era mérito suficiente para recibir el perdón. Su humillación no lo justificó, pero abrió las puertas del cielo para ser escuchado por Dios. Y entonces el Señor derramó su gracia perdonadora sobre él. La humildad descansa en la certeza profunda de la gracia, realmente. Cuando usted descansa profundamente en la certeza de la gracia del Señor, que significa que es un regalo que usted no se lo merece, yo no me lo merezco, ahí descansa. El publicano él no se quedó en la desesperación, sino que clamó: sé propicio a mí el pecador. Él clamó a Dios. ¿Por qué? Por la confianza en la misericordia. Él reconocía que a pesar de su condición se acercaba a un Dios misericordioso y dador de la gracia, que podía perdonar sus pecados de manera gratuita. Él sabía que, aunque no tenía cómo satisfacer las demandas justas de Dios, él se estaba acercando al único que era capaz de perdonarlo, de pagar su deuda, de restaurarlo, de levantarlo. En el proceso de restauración, después que nosotros ayudamos a la persona a que reconozca cabalmente su pecado, lo segundo que hacemos es que lo ayudamos a estar convencido de la seguridad del perdón de Dios. Porque el pecado tiene sus consecuencias, hermano. Y Dios nos dejó un fiscal. ¿Sabe cuál es nuestro fiscal? La conciencia. Y junto con ello tenemos al bendito Espíritu Santo que nos redarguye y nos muestra que hemos hecho lo malo delante de Dios. No tengamos vergüenza. No glorificamos a Dios cuando por supuesta vergüenza de haber pecado evitamos orar o buscar la ayuda, la restauración. El que no busquemos el perdón rápidamente es porque no queremos pasar por el trago de tener que humillarnos otra vez. Yo me recuerdo la caída de un hermano muy querido hace muchos años, un amigo, y yo me sentí culpable porque hoy mi amigo, yo dije, ¿qué pasó aquí, Señor? Si éramos tan amigos y comencé a pensar eso, hasta que un día lo confronté y le dije, hermano, ¿qué pasó? ¿Será que yo soy muy religioso? Yo soy legalista, yo soy una persona con que tú no pudiste abrir tu corazón y buscar ayuda y decirme, hermano, ayúdame, estoy en pecado. ¿Qué pasó? Yo soy tan legalista así, ¿qué soy yo? Y él llorando me dijo, no, Ezequiel, el problema no eres tú, el problema soy yo. Yo no te busqué, ni te dije nada, ni abrí mi corazón contigo porque yo quería seguir pecando. Y yo sabía que si yo hablaba contigo, eso se iba a terminar. Y yo fui libre porque yo me sentía, yo dije, wow, ¿qué imagen estoy dando yo? Que mi amigo no pudo abrir su corazón conmigo y decirme, y mi hermano decirme, oye, mira, estoy batallando con esto, me está pasando esto. Hermano, porque hay que ser humilde. Hay cosas que si no las podemos manejar, tenemos que buscar ayuda. Por supuesto, ayuda calificada. Pero tenemos que buscar ayuda. Ya no es suficiente que usted diga, no, bueno, Dios me conoce y Dios me perdona. No, si tú estás practicando el pecado, estás reiterando en ese pecado, eso significa que ya no lo puedes manejar solo. Y tienes que buscar ayuda. El que no busquemos el perdón rápidamente es porque no queremos pasar por el trago de tener que humillarnos otra vez. Y aquí es donde vemos la grandeza de la gracia. Esa actitud realmente no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios entregó a su Hijo precisamente para perdonar a los pecadores que se arrepienten. Es allí donde la gracia se hace grande y brilla. La humildad nos lleva a reconocer que estamos en bancarrota y que solo por la gracia de Él podemos nosotros ser aceptados. Y esa debe ser nuestra actitud. Si algún hermano cae,
nosotros debemos guardarnos, hermanos, de caer en escándalo de, ay, pero ¿y quién se lo imaginaba? ¿Y cómo pasó eso? Ajá, no podemos hacer eso. Tercero, y finalizo con esto, el resultado de la humildad, justificación y exaltación. La humildad para con Dios tiene resultados gloriosos para aquel que lo presenta. ¿Por qué? Porque Dios atiende, hermano. Cuando nosotros nos humillamos, cuando mi corazón es contrito y humillado, el Señor se mueve. Él se mueve, nos atiende, nos socorre, extiende su mano. Él mismo se encarga de exaltar a los humildes, no dándole un mejor estatus social o más riqueza, sino suministrándole mayor gracia, mayor gracia. Y esto es lo que algunos teólogos han llamado la ley de la gracia. Es lo que dice Santiago 4:6. Dice, pero Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Santiago, Él, el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando vamos al Señor con un corazón contrito, humillado, ¿qué hace el Señor? ¿Qué es lo que hace? Nos da mayor gracia, hermano. Mayor gracia. La humildad es la disposición que atrae la gracia de Dios. Dios pone su mirada. Hay pocas cosas que llaman la atención de Dios y una de ellas es la humildad, lo que dice el Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Mire lo que dice el Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo conoce de lejos. Imagínense. Dios habita con el contrito para vivificar su espíritu. El resultado final de la humildad es la comunión íntima con el Dios Altísimo. Mire lo que dice Isaías 57:15 y nos da una promesa maravillosa. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hermano, más claro. Ahí está. Dios, que es excelso y santo, ha decidido hacer su morada con el humilde. Dios, que es excelso y santo, ha decidido hacer su morada con el humilde. Nuestro Dios atiende el clamor del humilde, vivifica su espíritu y le da vida a su corazón. En otras palabras, Dios imparte nueva gracia, nueva fuerza y vida espiritual a aquellos que con humildad le buscan. Conclusión, el fariseo se exaltó a sí mismo y fue humillado, mientras que el publicano se humilló y fue justificado. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿De arrogancia o de humildad? ¿Cuál es tu actitud al orar y al vivir tu vida cristiana? Yo te invito en esta mañana a que medites continuamente en la grandeza de Dios y en su santidad y que la contrastes. No solo te invito, esto es una autoinvitación también. Vayamos y veamos, meditemos en la grandeza de Dios, pero contrastémoslo con nuestra bajeza, con nuestra condición, con lo que nosotros somos. Confesemos activamente nuestros pecados, hermanos. No tengamos temor. Por eso muchas veces usted me ha escuchado en este púlpito decir que yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es estar en el subsuelo, en el suelo, en el medio, un poquito más arriba. Yo lo sé, hermano. Nosotros debemos ser compasivos.
esta iglesia es una iglesia restauradora. Esta iglesia es una iglesia restauradora. ¿Pero por qué? Porque no se nos ha olvidado de donde Dios nos sacó. Dios no solo restauró el liderazgo de esta iglesia, sino a toda la iglesia. Todos tuvimos que ser restaurados. Porque todo estaba mal. Acudamos sin cesar al trono de la gracia con una certeza profunda del amor de Dios para los pecadores que se arrepienten. Con esa seguridad, hermano, que el Señor nos dé la gracia para practicar intencionalmente esta virtud de la humildad, para que podamos ser justificados y vivificados por su gran amor. Incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta mañana. Una vez más, te adoramos y te glorificamos. Reconocemos que la única oración que te honra a ti y que encuentra tu favor es la que nace de un corazón contrito y humillado, que reconoce su propia bajeza y que se maravilla de tu grandeza, que reconoce la gracia de Cristo y que acude a ti diariamente, Señor, buscando de tu misericordia. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos tenido arrogancia espiritual, orgullo religioso, y reconocemos que esto es un obstáculo para tener plena comunión contigo y justificación delante de ti. Aceptamos, Señor, que hemos sido justificados, declarados justos como un don, un regalo que nos ha sido concedido no solo por humillarnos y clamar, sino por Cristo, por el sacrificio perfecto en la cruz y por la misericordia de Dios. Pedimos que nos ayudes a practicar la humildad diaria, a meditar continuamente en tu santidad, en tu poder y en nuestra insuficiencia propia, y que podamos siempre acudir sin cesar a tu trono de la gracia para alcanzar el auxilio y el oportuno socorro, Señor. Aquí estamos, Señor, como iglesia, como hermanos. Ponemos delante de ti nuestras vidas. Reconocemos, Señor, Padre, que necesitamos de ti. Pedimos que nos ayudes a batallar contra el pecado con tu gracia. A hacer, Señor, lo que tenemos que hacer, porque tu palabra lo dice claramente, Señor. Que hay cosas que nos competen, acciones que tenemos que tomar, asumir, Señor. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Bendice a tu pueblo en esta mañana, los que están acá, los que no pudieron venir. Tú eres Dios de cerca y Dios de lejos. Bendice a cada pequeñito tuyo de este rebaño que te pertenece, porque tú lo compraste a precio de sangre. Son tus ovejas, Señor. Y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.